El viento empujaba el humo frío sobre la colina, y la gente creía que no se llevaba los pecados, sino la inquietud. Allí donde faltaba el conocimiento, se encendían hogueras, y cada fuego parecía más fuerte que cualquier verdad. Hola amigos, por favor, escriban en los comentarios desde dónde están viendo este video y deséense una agradable escucha. Les deseo un momento tranquilo y entretenido. El pueblo estaba situado en una hondonada entre un pantano y un viejo camino. El pantano proporcionaba hierba, el camino traía rumores. En aquellos años, cuando los caballeros discutían sobre deudas y tierras, los campesinos discutían sobre pan, agua y dolor. En la corte del señor local había muerto recientemente un bebé, y luego había nacido otro débil. La gente empezó a hablar de brujería. Pronto, cada susurro se tomaba por una denuncia y cada saco de raíces secas por brujería. En el pueblo vivía la comadrona Ágata. Su casa estaba en las afueras, entre un sauce y un arroyo. Ayudaba en los partos y curaba con hierbas, lo que había aprendido de una vieja maestra. Su voz era tranquila y sus manos seguras. A veces acogía a huérfanos que encontraba en las posadas. Así fue como un día llegó a ella la niña Mirra. La encontraron en una cesta junto a la capilla. En la cesta había un trozo de tela fina con un dibujo de una vid y una pequeña insignia de cobre con un trébol. Ágata no se entrometió en los asuntos ajenos, sino que dijo a sus vecinos que toda vida merecía ser cuidada, aunque hubiera comenzado en el misterio. La niña creció tranquila y atenta, memorizando los aromas de los caldos y el orden de las hierbas en los manojos. Ágata repetía que la ignorancia era más peligrosa que la oscuridad, y Mirra lo recordó. Ese otoño regresó al pueblo un nuevo administrador. Se llamaba Oswald. Sabía contar el dinero, recaudar impuestos y escuchar las quejas de tal manera que el quejoso se marchaba, sintiéndose culpable. Además, llegó del norte un inquisidor itinerante, delgado y con mirada cansada. Lo llamaban Hermano Sebastián. Decía que buscaba indicios de brujería, pero hablaba sin gritar, por lo que le temían más que a los que gritaban. Oswald se dio cuenta enseguida de que, donde no hay suficiente grano y hay demasiados descontentos, es más fácil imponer el orden mediante el miedo. Empezó a difundir rumores en voz baja. En el abrevadero de Ágata se habían visto piedras negras. El humo de la chimenea de su casa no olía a pan. Los rumores se extendieron y se agacharon hacia el suelo, como la hierba antes de la lluvia. Al mismo tiempo, Thomas trabajaba como aprendiz en la herrería. Lo consideraban un simplón. Vestía mal, rara vez sonreía, pero reparaba los arreos con rapidez y precisión. A menudo tenía pergaminos con notas a su lado. El herrero refunfuñaba que el hierro no necesitaba anotaciones. Thomas no discutía, pero por la noche se iba al granero y escribía con carbón largas filas de signos en una tabla. En otro tiempo, había servido como escribano en la abadía y sabía leer. Solo 3 personas lo sabían: él mismo,
la anciana bibliotecaria del monasterio y un viajero ocasional que una vez miró por encima de su hombro y le dijo que el silencio a veces es más fuerte que las palabras. Tomás ocultaba su habilidad porque en aquellos lugares el conocimiento de las letras por parte de un pobre parecía superfluo, y lo superfluo suscitaba preguntas. Una tarde, un joven mozo de cuadra del castillo se acercó a la casa de Ágata. Le entregó una bolsa de cuero sellada con el escudo del Señor y le dijo que era un regalo por haber ayudado a la esposa del administrador. Ágata se sorprendió, pero el sello era auténtico. El pegamento no estaba caliente y no se atrevió a abrirla delante de un desconocido. Él se marchó, y solo entonces Ágata se dio cuenta de que la bolsa de cuero no era nueva y que el sello quedaba demasiado plano sobre el cuero viejo. Mirra le sugirió que esperara hasta la mañana siguiente para abrirla. Ágata aceptó, aunque su mano se estiró hacia el cuchillo. Esa misma noche, en el pueblo, desapareció la vaca de la viuda Mary. A la mañana siguiente, encontraron la bolsa abierta en la puerta de Ágata y, junto a ella, un manojo de raíces secas de belladona, una muñeca de carbón con una aguja y un ovillo de pelo. Reconocieron la muñeca y el pelo. Era el pelo de la hija de la viuda. Oswald armó un escándalo. Les dijo a los aldeanos que veía una clara conexión entre la desgracia y la brujería. El hermano Sebastián guardó silencio, pero ordenó cerrar la puerta de Ágata con el cerrojo y esperar. Pidió que trajeran a Tomás, porque había oído que tenía una mente tranquila, y una mente tranquila es mejor que una ira ruidosa. Thomas llegó, miró la bolsa de cuero, y dijo que el sello era auténtico, pero que no había sido estampado con la mano correcta. Explicó que los sellos del castillo siempre dejaban una pequeña marca del grabador, una muesca apenas perceptible. Esta muesca no estaba presente. Supuso que el sello había sido tomado de otra carta, calentado con una vela y presionado contra la vieja bolsa. También dijo que en el interior de la solapa se veía una marca de colofonia que no era utilizada por el escribano del castillo. Oswald respondió que no era propio de los pobres hablar de sellos, y ordenó que Ágata fuera juzgada por el hermano Sebastián. Así, una bolsa corriente se convirtió en una amenaza para todo el pueblo. La gente murmuraba que por las noches había sombras en la casa de Ágata. Algunos decían que por la noche habían visto a una mujer vestida de blanco junto al arroyo, y eso parecía importante, aunque se veía algo así cada otoño. Alguien recordó que Ágata conocía una hierba que hacía que su marido no bebiera durante una semana. Oswald exageraba cada rumor para que el miedo hiciera el trabajo por él. Contaba con que su hermano Sebastián aprobara la voluntad general, y él siguiera siendo la persona que solo cumplía con sus obligaciones. El hermano Sebastián no se apresuró. Dijo que quería ver todas las hierbas de la casa de Ágata, saber de dónde procedían, y qué le había dado exactamente la comadrona a la esposa del administrador. Ágata le mostró raíces secas, hojas, semillas y pociones.
Le contó que le había dado a la mujer un brebaje de melisa y tomillo para los dolores y que no le había cobrado nada por ello. Sebastián señaló que en el paquete que había junto a la puerta había otras hierbas. Le pidió a Tomás que anotara los nombres. Tomás los anotó. Mirra vio cómo la mano de Tomás escribía con seguridad los largos nombres. Sintió una punzada de orgullo y ansiedad. En aquellos días, cualquier muestra de seguridad por parte de un pobre era como una hoguera en la niebla. Al atardecer, los hermanos guardias llevaron a la viuda Marie al salón del castillo. Ella contó que su hija se había enfermado después de pelearse con una amiga en el pozo. Las niñas se habían peleado por una pequeña cinta. La viuda añadió que conocía la muñeca de carbón no por rumores, sino porque el herrero las fabricaba para ahuyentar a los ratones del grano. A Tomás no le sorprendió. Él mismo las había visto. Pero Oswald anunció que la muñeca se había fabricado para un ritual. Trajo a un testigo, un comerciante de hierbas de la feria. El comerciante dijo que Mirra le había comprado raíces de belladona. Mirra respondió que no había sido ella quien las había comprado, sino un chico de la caballeriza, y que él le había pedido que no dijera nada porque estaba preparando una pomada para untar la silla de montar. El comerciante se encogió de hombros y dijo que las caras se confundían, pero que las monedas eran iguales. La gente en la sala hacía ruido, las palabras se entremezclaban, pero no se añadía nada nuevo. Por la noche, una carroza se detuvo a las puertas del castillo. Nadie esperaba invitados. De la carroza salió una mujer con una capa oscura. En la mano llevaba una pulsera con ese mismo trébol. Se llamaba Eleanor. Era viuda de un comerciante de la ciudad del río. Eleanor conocía el valor de los rumores. Cuando murió su marido, los vecinos dijeron que había perdido su fortuna jugando a los dados, aunque en realidad había muerto de fiebre. Había venido a estos lugares por asuntos propios y se había alojado en un monasterio, donde se enteró del caso de brujería. Eleanor pidió reunirse con el hermano Sebastián y dijo que estaba dispuesta a pagar la fianza de Agatha, si fuera necesario, y que su interés no era la misericordia hacia la comadrona, sino el orden de las cosas. Trajo un baúl con documentos, sellos y dinero. Era una invitada poco común, una persona ajena con recursos que intervenía no por miedo, sino por la convicción de que el orden se basa en reglas claras. El hermano Sebastián la recibió. Le preguntó por qué le preocupaba tanto. Eleanor respondió que una vez una comadrona anónima la había ayudado y que desde entonces veía en este tipo de asuntos un malvado beneficio. Observó una fina muesca en una de las cartas del castillo y dijo que las muescas del escribano de la ciudad eran diferentes. Sebastián miró a Tomás. Este ya había observado lo mismo. Solo habló después de la pregunta y relató sus observaciones. Entonces, el hermano Sebastián ordenó que trajeran del archivo las cartas antiguas con los sellos del Señor. Tomás las extendió sobre la mesa. Explicó que la muesca del sello auténtico parecía una pequeña astilla, mientras que en el sello en cuestión
No había nada parecido. Señaló los diferentes tonos de la cera. Dijo que el olor era diferente, un ligero aroma a pino, como si se hubiera mezclado resina con la cera. La bibliotecaria del monasterio le había enseñado a oler la tinta y la cera con la misma atención con la que un herrero huele el carbón antes de encender el horno. Le resultaba incómodo decir que sabía hacerlo, pero no le quedaba otra opción. Mientras tanto, Eleanor examinó la bolsa de cuero. Dijo que esas bolsas las cosían en la ciudad los encuadernadores con piel de cabrito. En el interior suelen quedar pequeñas marcas de las grapas con las que se sujeta la piel durante el secado. En esta bolsa las marcas eran diferentes, como si alguna vez la hubieran atado con una cuerda. Eso significaba que la bolsa no procedía de la finca del castillo. Las líneas se volvían más claras, pero Oswald se mantuvo firme. Afirmó que la falsificación también podía ser parte de la brujería, lo que significaba que Agatha seguía siendo la culpable. Entonces, el hermano Sebastian ordenó que se registrara la casa del administrador. Explicó que lo hacía para tranquilizar a todos. Dijo que si no había rastros de enfermedad por hierbas en la casa, las sospechas desaparecerían. Caminaba sin prisa, como si estuviera ordenando sus ideas. En casa de la esposa de Oswald encontró la misma pomada para la silla de montar. Mirra reconocía el olor. El barril con la pomada estaba abierto. Allí mismo encontró un pequeño frasco con polvo de óxido molido. Cerca, en una caja, había un ovillo de crin de caballo. Todas estas cosas eran habituales en una cuadra. Pero en el baúl, debajo de la ropa, el hermano Sebastián encontró un manojo de raíces de belladona, una muñeca de carbón igual, y un mechón de pelo atado con una cinta, como el de la hija de la viuda Marie. Oswald dijo que alguien lo había puesto allí. El sirviente juró que nadie había abierto el baúl sin la presencia de la señora. La señora palideció y dijo que Oswald solía guardar las cosas cuando ella tropezaba con los escalones. No entendía cómo había llegado eso a su poder. Añadió que recientemente había desaparecido una cinta del castillo que pertenecía a la hija de la viuda, porque ésta jugaba con su hija, y la cinta se había perdido. La sombra de la antorcha en la pared era uniforme, pero las palabras se volvieron irregulares. Thomas no se apresuró a acusar. Pidió que le dejaran examinar la puerta de la casa de Agatha, el lugar donde encontraron el bolso. Encontró una huella de herradura con 3 puntos en la arcilla. Solo un mozo de cuadra de la zona ponía herraduras así, el viejo Harold del Castillo, que pedía clavos especiales al herrero. Thomas mostró el clavo que llevaba en el bolsillo. Tenía una pequeña cabeza inclinada hacia un lado, debido a la curvatura del vástago. En la huella de la herradura de la puerta se veía precisamente esa inclinación. Podría tratarse de un caballo, de las caballerizas del castillo. Si la bolsa había sido colocada allí durante la noche, alguien del castillo estaba involucrado en el asunto. El hermano Sebastián ordenó que liberaran a Agatha de la casa,
pero le prohibió salir del pueblo hasta que terminara el juicio. Eleanor le ofreció pasar la noche en el monasterio y le llevó pan, agua y tela limpia para vendajes. Mira la acompañó. En el monasterio, junto a la puerta antigua, había una cuna. Mira se detuvo. Tenía una expresión en el rostro que no podía ocultar con las manos. Eleanor miró el trozo de tela fina con un dibujo de una parra que Mira siempre llevaba en su bolsita. Dijo que conocía ese dibujo. Solo 3 casas de la zona encargaban tejidos de ese tipo. Una de ellas era la casa de Oswald antes de que entrara al servicio del Señor. Eleanor no sacó conclusiones en voz alta. Solo le pidió a Mira que al día siguiente trajera la insignia de cobre con el trébol. Mira la trajo. Eleanor sacó de su joyero una insignia igual, solo que tenía un arañazo en el otro lado. Dijo que esas insignias se entregaban a la familia de su hermana. Su hermana había desaparecido hacía muchos años, y su hijo había desaparecido con ella en la puerta de un convento. Eleanor no terminó la frase, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Mira lo entendió antes de que lo dijera. Una vez había notado que Eleanor tenía los mismos dedos delgados y el mismo hoyuelo en la barbilla que ella. Ese detalle insignificante de repente dejó de ser una tontería. Así se reveló el primer parentesco oculto. No era una alegría ni una desgracia, era la explicación que faltaba. Eleanor pidió a su hermano Sebastián que revisara los registros del convento de años atrás, cuando encontraron al niño en la puerta. En el libro de ese año había varios registros sobre niños abandonados. En uno de ellos había un trébol dibujado con tinta. El escribano añadió que el niño llevaba consigo una tela con una vid. Así se cerró el círculo. Eleanor asintió con discreción. No exigió nada. Solo dijo que ahora entendía por qué se había sentido atraída por este caso. Pidió permiso para cuidar de Mira después de que terminara el juicio y prometió que la niña no perdería la casa de Ágata. El hermano Sebastián aceptó, pero le recordó que primero había que liberar a Ágata de toda sospecha. Mientras tanto, Oswald preparaba el último paso. Pensaba que mantendría el poder si llevaba al tribunal otra bolsa con pruebas incriminatorias. Ordenó al mozo de cuadra que por la noche dejara un paquete en el granero de la herrería. El mozo tenía miedo, pero aceptó el dinero. Al amanecer, Thomas vio huellas frescas de herraduras con 3 puntos y esperó en la sombra. Vio a un niño sirviente que llevaba una pequeña bolsa. Thomas no lo agarró. Pasó a su lado y le dijo que si la bolsa se caía, sería malo. El chico se asustó y confesó que le habían ordenado dejar la bolsa en el umbral. Dijo que la bolsa se la había dado Oswald y le había ordenado susurrar que era de la bruja. Tomás llevó al chico ante su hermano Sebastián. Sebastián ordenó que trajeran la bolsa. Dentro había las mismas hierbas y la misma muñeca. Del nudo colgaba una cinta, la misma que le faltaba a la hija de la viuda Marie. La cinta estaba atada de cualquier manera. En la tela de la cinta se veían manchas de grasa. Eleanor las miró y dijo que era grasa de la pomada
para sillas de montar. Al mediodía se reunió a la gente en el castillo. El hermano Sebastián expuso todo sin gritar, como sabía hacerlo. Dijo que las pruebas se repetían con una precisión que no podía ser casualidad. Dijo que la bolsa que estaba en la puerta de la comadrona era ajena, que la cinta del paquete era de la casa del administrador, que las muñecas se fabricaban en la herrería para el grano y no para hacer daño. Añadió que las huellas de las herraduras conducían a las caballerizas del castillo y que al niño le habían dado dinero para que colocara la bolsa. Oswald intentó objetar. Dijo que habían engañado al inquisidor. Entonces Tomás sacó una hoja de pergamino con sus notas, donde se detallaban cuidadosamente las diferencias entre los sellos, la descripción de la cera y la lista de hierbas que se encontraron en la casa de Agatha y en el baúl de la esposa del administrador. Explicó que las hierbas de Agatha eran seguras para las mujeres después del parto, mientras que las de Oswald eran fuertes y peligrosas si se tomaban en dosis incorrectas. Mostró cómo una de las hierbas tiñía el agua de un color marrón turbio si se dejaba infusionar demasiado tiempo. Demostró que las pociones habían sido colocadas allí. Thomas no era un noble, era un aprendiz, pero sus conocimientos resultaron ser más poderosos que el estatus ajeno. Así se manifestó el talento oculto frente al estatus. El hermano Sebastián le preguntó a Oswald por qué no había informado de la fianza que Eleanor había ofrecido por Agatha. Oswald respondió que quería esperar a que se aclarara la situación. Entonces, un viejo vigilante salió de entre la multitud y dijo que Oswald le había ordenado cerrar la garita por la noche y no salir hasta el amanecer. Era extraño en un día en el que todos tenían miedo. El vigilante añadió que el mozo de cuadra se había ido al pantano y había regresado a medianoche. La imagen se iba completando, pero en ese momento ocurrió algo que casi lo arruinó todo. Entró en el patio un llamativo caballero de las tierras vecinas, acompañado de varios guerreros. Dijo que traía una carta en la que se confirmaba la brujería en el pueblo. Anunció que había visto luz y sombras en la ventana de la casa de Agatha durante la noche, y que las sombras bailaban, como en una escena macabra. Dijo que tenía órdenes de su señor, amigo de nuestro Señor, y que había que poner fin a la impureza. La gente se asustó. Oswald se animó. Afirmó que ahí estaba la confirmación. El hermano Sebastián pidió la carta. Tomás pidió tranquilamente permiso para oler la cera. El caballero se rió. Eleanor dijo que estaba dispuesta a apostar 100 monedas a que la cera no era de ese sello. El caballero frunció el ceño y entregó la carta. Thomas lo olió. Dijo que la cera olía a incienso, como en el templo, pero que en el sello del señor vecino siempre se utilizaba cera de abeja mezclada con miel de hierbas silvestres. El incienso solo se utilizaba en las cartas al obispo. El caballero no conocía esos detalles. La carta era claramente falsa. Así, un extraño, un caballero que podría haberse convertido en verdugo,
se convirtió en testigo involuntario de su propia imprudencia. No era malo. Había hecho lo que le habían ordenado. Pero ese día no solo entró el poder en la sala, sino también la prueba. Eleanor le hizo una señal con la mano para que se apartara, y él lo hizo. Ella le explicó que las personas importantes, al igual que las insignificantes, pueden equivocarse, y que el poder sin claridad es ciego. El caballero asintió en silencio, y ordenó a sus hombres que bajaran las espadas. En ese mismo momento, llegó al monasterio una noticia de la bibliotecaria. Había encontrado un registro que indicaba que, muchos años atrás, habían dejado a un bebé a las puertas, y, un mes después, habían traído una carta con el sello de un hombre llamado Oswald, que entonces aún servía en la casa de un rico comerciante. La carta decía que había que enviar al niño a un orfanato de otro monasterio. El registro se conservó. El sello de la carta era el mismo que el de la bolsa en disputa. Esto significaba que alguien ya sabía falsificar sellos en nombre de personas de mayor rango. También significaba que los destinos de las personas se entrelazan no desde el día en que las conocemos, sino mucho antes. La viuda de Marie le contó a su hermano Sebastián que, muchos años atrás, su difunto marido había trabajado como mozo de cuadra para el mismo comerciante para el que trabajaba el joven Oswald. Una vez le comentó que el patrón tenía una hermana que había desaparecido. La gente murmuraba que la habían enviado en secreto a dar a luz a un convento. Este detalle parecía un rumor, pero ahora junto a él yacían la tela con la vid y el símbolo del trébol. Resultaba que Mirra era la sobrina de Eleanor, la hija de esa misma hermana. Así, el lazo familiar se convirtió en la clave para resolver el misterio. Al atardecer, el hermano Sebastián anunció que se retiraban los cargos contra Agatha. Dijo que ahora había que ocuparse de aquellos que habían avivado el fuego por miedo. Ordenó que detuvieran a Oswald hasta que el señor examinara los casos. La gente murmuró aliviada, pero no se dispersó. Todos esperaban a ver qué pasaba a continuación. Quedaba poca luz hasta el atardecer. En ese momento ocurrió algo más. Un hombre discreto, al que normalmente se recuerda en último lugar, salió al frente. Era el mismo mozo de cuadra Harold. Se le consideraba un gruñón. A menudo se sentaba junto a la puerta y decía que la vida enseña peor que el látigo. Nadie esperaba que diera ningún paso, pero dijo que estaba cansado de tener miedo. Confesó que Oswald le había ordenado colocar las cosas en la casa de Agatha y en el baúl de su esposa. Dijo que había aceptado porque temía perder su sustento. Mostró el dinero que había escondido debajo de una piedra. Nadie esperaba una confesión de él. Era subestimado. Lo consideraban un don nadie. Pero, en ese momento, se convirtió en quien inclinó la balanza. Así se reveló el héroe subestimado, que en el momento adecuado tomó la decisión correcta. La noche cayó rápidamente. La gente se fue a sus casas, pero durmió mal.
Algunos temían que al día siguiente todo volviera a cambiar. Otros esperaban que todo hubiera terminado. Ágata estaba sentada junto a la ventana de la celda del monasterio. Mirra dormía a su lado, apretando contra su pecho una insignia de cobre. Eleanor las miraba a ambas como si fueran las dos mitades de una misma respuesta. En sus ojos no había ni victoria ni derrota. Había alivio y cautela. Ella conocía el precio de los arrebatos de la multitud. Al amanecer, el Señor llegó al castillo. Lo acompañaban 2 consejeros y un escribano. Parecía cansado. Acababa de perder a un bebé y temía perder otro. Le dijo a su hermano Sebastián que quería claridad sin rodeos. Escuchó todo el asunto de principio a fin. Se enteró de los sellos, de la cinta, del mozo de cuadras, de la carta falsa y del extraño parentesco. Escuchó en silencio y no interrumpió. Luego, ordenó que trajeran a Oswald. Oswald se mantuvo firme. Dijo que había hecho todo por el bien del orden. Afirmó que, si no hubiera sido por su preocupación, la inmundicia se habría extendido. Añadió que ningún poder se mantiene sin el apoyo del miedo, porque las personas son perezosas y codiciosas. Sus palabras no eran ruidosas ni llamativas, pero en ellas se percibía el cansancio de un depredador al que no le habían dejado rematar a su presa. El Señor respondió brevemente. Dijo que el orden no se mantiene con el miedo, sino con la previsibilidad. Añadió que si un súbdito no sabe qué esperar del poder, buscará ayuda en los rumores. Los rumores nunca alimentan. El Señor condenó a Oswald al exilio de estas tierras con la confiscación de la mitad de sus bienes en favor del monasterio y el sustento de las viudas. Dijo que seguiría con vida, pero que perdería la posibilidad de gobernar a las personas. Ordenó que el dinero que Oswald había pagado por la falsificación fuera devuelto al tesoro comunal. Añadió que la esposa y los hijos de Oswald permanecerían bajo protección, porque la culpa de uno no debe recaer sobre todos. Fue una decisión que no se basó en la venganza, sino en una elección clara. A continuación, el Señor se dirigió a Ágata. Le pidió que continuara con su labor y le dijo que, a partir de entonces, todas las comadronas y herbolarias de la comarca serían inscritas en una lista en el convento. Ordenó que se elaboraran unas normas. Cada acusación contra una comadrona debía ir acompañada de una verificación de las hierbas y del testimonio de al menos 3 mujeres que hubieran recibido ayuda y hubieran quedado vivas y sanas. Añadió que el inquisidor estaría presente en estos casos, no como juez, sino como observador, para distinguir el miedo del daño. El hermano Sebastián asintió. Sabía que a veces era mejor mantenerse al margen para ver mejor. Eleanor pidió la palabra. Dijo que se haría cargo del mantenimiento de una pequeña escuela en el convento, donde las niñas podrían aprender sobre hierbas, escritura y aritmética. Abrió su cofre con dinero y papeles, y mostró los documentos que le daban derecho a fundar refugios y almacenes. Era el mismo benefactor inesperado, solo que ahora su acción se había hecho evidente. La gente se sorprendió.
No estaban acostumbrados a que una mujer ajena decidiera los asuntos con tanta facilidad. Pero el dinero y los documentos eran auténticos. El escribano comprobó los sellos. Tomás los miraba y sonreía, como si estuviera mirando su propio metal. El Señor vio los pergaminos de Tomás y le preguntó de dónde había sacado el aprendiz esa habilidad. Tomás le contó su historia sobre la abadía y la bibliotecaria. No se quejó ni se jactó. El Señor dijo que era injusto ocultar un ojo que veía las marcas, y que a la herradura no le vendría mal alguien que supiera leer. Le ofreció a Tomás un puesto de ayudante de escribano en el castillo, con derecho a volver al horno cuando lo necesitara. Tomás se sintió avergonzado. El herrero le dio un empujón en el hombro y le dijo que el hierro no se ofendería si su aprendiz se volvía más inteligente. Así, un talento oculto consiguió un puesto que rompió la sencilla escala de estatus. Ágata pidió que no se llevaran a Mirra a la fuerza. Eleanor prometió que no la llevaría por la fuerza. Dijo que estaba dispuesta a estar cerca, como una tía, y que Mirra podía vivir con Ágata todo el tiempo que quisiera. Mirra quería comprender quién era. Se sentía atraída por Eleanor, pero el vínculo con la casa junto al sauce era más fuerte. Decidieron que Mirra se quedaría con Agatha y que en invierno iría a la ciudad a estudiar hierbas en el hospital que Eleanor mantenía. Fue una decisión que unió las dos orillas. Mientras tanto, la viuda Marie trajo a su hija. La niña se estaba recuperando. Agatha le dio una decocción amarga y le dijo que después debía beber mucha agua. La viuda lloró sin gritar. Dijo que había pensado en lo peor. Se avergonzaba de las palabras que había dicho por las noches. Ágata respondió que el agua no solo se lleva las cenizas, sino también la culpa, si es que la hay. La viuda lo entendió. Trajo al monasterio un saco de harina. El pueblo volvía lentamente a la normalidad. Pero la vida cotidiana ya había cambiado. Las mujeres dejaron de esconder los manojos de hierbas en los huecos de las estufas. Empezaron a secarlos a la vista, para que no hubiera motivos para los rumores. El monasterio colgó una lista de hierbas con explicaciones sencillas. Allí se decía que la belladona era peligrosa en grandes dosis, pero que, en manos expertas, aliviaba el fuerte dolor del parto, que las muñecas de carbón eran útiles contra los ratones, que la cinta en los nudos no era una maldición, sino simplemente una cinta. La gente leía en voz baja y luego en voz alta a los que no sabían leer. Thomas se quedaba por las tardes en la puerta y daba explicaciones. Hablaba con tanta tranquilidad como si estuviera forjando una herradura. El hermano Sebastián se marchó al poco tiempo. Dejó una carta para el Señor, en la que escribía que en ese pueblo había visto lo terrible que era la ignorancia y lo fácil que era mentir si no se comprobaba. No renegó de su servicio, pero comprendió que la oscuridad no reside en las hierbas,
sino en el miedo. Recomendó apartar a la gente de las hogueras y sentarla a mesas con libros sobre hierbas. Sus palabras no sonaron muy alto, pero fueron escuchadas. El Señor escribió una pequeña nota en sus aposentos. En los asuntos relacionados con las comadronas, primero hay que deshacer el nudo y luego encender la vela. Un día llegó al pueblo un joven caballero. Era el mismo que había traído la carta falsa. Esta vez traía otras noticias. Dijo que su señor había ordenado castigar la falsificación de sellos con la misma severidad que el robo en la iglesia. Añadió que traía un regalo para la escuela del monasterio, una caja de pergaminos y tinteros. La gente sonreía con cautela, porque no se lo creía fácilmente. El caballero los entendió y no se ofendió. Le pidió al herrero una herradura sencilla y dijo que quería recordar 3 puntos que podían delatar a cualquier caballo. El herrero le dio una herradura sin puntos y le dijo que a veces era mejor dejarla lisa. Pasaron varios meses. La nieve cubría los tejados con una capa uniforme. En la estantería de Ágata había una nueva poción con una etiqueta. En ella estaba escrito con letras uniformes quién debía tomarla y cómo. Mirra regresó de la ciudad y trajo consigo un pequeño libro en el que se describían en un lenguaje sencillo los dolores y las hierbas. Este libro fue escrito por los hermanos del monasterio para las mujeres y editado por Eleanor. En la primera página había un símbolo con un trébol y una vid. No era un escudo, sino un recuerdo. En una de las claras noches de invierno, Mirra se sentó junto a la ventana y pensó en cómo había cambiado su vida. Era como si caminara por un estrecho sendero, donde cada paso estaba marcado por pequeñas pistas que antes le parecían insignificantes. La tela estampada, el símbolo de cobre, la extraña muesca en el sello, el olor a cera, la cinta del nudo, la herradura con 3 puntos, la confesión del mozo de cuadra, las obstinadas anotaciones de Thomas, la silenciosa participación de Eleanor. Ningún giro había caído del cielo. Cada uno de ellos fue preparado por la elección de alguien, el error de alguien, la persistencia de alguien. Recordó las hogueras en la colina. Las hogueras todavía se encendían a veces para la fiesta de invierno, pero ahora la gente decía que el fuego era necesario para dar luz y calor, no para culpar a los demás. Cuando alguien susurraba sobre una nueva desgracia, se le pedía que aportara hechos, no miedo. Si se producía una queja contra una curandera, se discutía delante de todos, y no en un rincón oscuro. Esto bastó para que el humo sobre la colina se hiciera más escaso y tranquilo. Un día, un hombre con una capa llegó a la casa de Ágata. Se quedó en la puerta y sostenía un pequeño paquete contra su pecho. Dijo que su esposa estaba a punto de dar a luz y que tenía miedo, como lo había tenido su padre en su momento. Su voz temblaba. Ágata tomó el paquete. Había una icona y un pequeño cuchillo. El hombre contó que su padre había participado una vez en una incursión secreta en la que obligaron a alguien a abandonar a su hijo a las puertas de un monasterio. Dijo que vivía con ese miedo. No pidió perdón a quienes podían perdonarlo.
sino a quienes seguirían viviendo. Ágata no juzgó. Dijo que ahora el parto sería su responsabilidad y los pecados, responsabilidad de quienes los cometieron. Mirra estaba de pie junto a ella y sentía que los círculos en el agua se apagaban si se les lanzaba la piedra de la verdad. Thomas, por su parte, estaba sentado a la mesa con una pluma en la mano. Anotaba el relato del viejo guardián sobre cómo distinguir un sello auténtico. Hacía breves apuntes de estos relatos para la escuela. No le gustaban las palabras grandilocuentes ni los discursos largos. Sabía apreciar las pequeñas cosas. Cuando le preguntaban por qué lo anotaba todo, respondía que la memoria de las personas era corta, pero que el papel era paciente. No le atraía el poder. Le bastaba con que en la herrería ya nadie buscara muñecas de carbón en sacos de grano, y que en la puerta no dejaran niños abandonados por el miedo ajeno. Sabía que su conocimiento de las letras había salvado una vez no solo a Ágata, sino también la posibilidad misma de decir la verdad en voz baja. Eleanor seguía viniendo. No intentaba convertirse en la señora de estas tierras. Ayudaba a la escuela y al orfanato. Se aseguraba de que las comadronas recibieran su paga, y no solo agradecimiento. A veces se sentaba junto al pozo con Mirra. No hablaban de sangre. Hablaban de herraduras y sellos, de hierbas y medidas. Había más ternura en eso que en cualquier confesión grandilocuente. Eleanor sabía que su familia se había visto destrozada por el miedo y el interés ajeno, y que lo mejor que podía hacer era evitar que otras familias se rompieran con la misma facilidad. El Señor también cambió. No se convirtió en un santo. Siguió siendo un hombre con sus debilidades. Pero ahora, cuando le traían una denuncia, pedía al escribano que sacara el libro de hierbas y preguntara a la comadrona. Si la comadrona no sabía la respuesta, otra le enseñaba. La gente se acostumbró a una idea sencilla. La comprobación es mejor que el fuego. Un año después, nació un niño en el pueblo. Lo llamaron en honor a su abuelo materno. Era fuerte y sano. Toda la noche se oía un suave ruido de pasos cerca de la casa. Al mediodía, el caballero, el mismo que una vez trajo la carta falsa y luego la caja de pergaminos, se asomó por la ventana. Llevaba en las manos una bolsa con monedas y dijo a través del escribano que era un regalo para la escuela para el invierno. Añadió que había oído que en esa escuela enseñaban que el miedo es un mal consejero y quería que su gente lo supiera desde la infancia. Sus palabras se transmitieron de forma breve y clara. A veces llegaban viajeros al monasterio. Pedían alojamiento y contaban que en las tierras vecinas las cosas eran diferentes, que allí seguían quemando a las brujas. Entonces, el hermano Sebastián, cuando estaba cerca, les escribía cartas breves, describiendo lo que ocurría en ese pueblo. Y les pedía que no creyeran en los primeros rumores. No se convirtió en enemigo de su ministerio. Simplemente comprendía mejor sus límites. Repetía una frase: antes de condenar, aclarar. Estos dos verbos salvaron más almas que las declaraciones grandilocuentes. Al pueblo no le daba igual. Seguía viviendo como antes entre el pantano y la carretera. El pantano seguía dando hierbas. La carretera seguía trayendo rumores.
Pero ahora, junto a la carretera, había un cartel con una lista de reglas sencillas. La primera línea decía que primero hay que mirar cualquier cosa y luego juzgarla. La segunda, que si se habla de una bruja, hay que nombrar la hierba, el día, la persona y el resultado. La tercera, que es mejor llegar al final de cada día con las manos limpias y la mente despejada. Estas líneas las compuso Tomás. No era un maestro de las palabras bonitas, sabía componerlas claras. Mirra le preguntó una vez a Ágata por qué la gente creía tan rápidamente en el miedo. Ágata respondió que el miedo era más fácil que el pensamiento. El pensamiento requiere tiempo, y el miedo solo sombras. Mirra asintió y no volvió a preguntar. Le bastaba con tener una tía, una casa junto al Saus, una escuela en el monasterio y un camino a la ciudad en invierno. Su vida no se convirtió en un cuento de hadas. Se convirtió en una vida normal. Y la vida normal, después de la tormenta, parece un regalo. En primavera llegó una nueva desgracia. En los establos comenzó una epidemia entre los caballos. La gente empezó a murmurar sobre una nueva maldición. Pero ahora la viuda Mary fue la primera en ocuparse del asunto. Dijo que había visto heno viejo y podrido junto a los comederos. Le pidió a Tomás que anotara que había que cambiar el heno con más frecuencia. Trajo a su hermano, que en otro tiempo había trabajado para el criador de caballos. Él explicó cómo ventilar los establos. Los rumores sobre brujas ni siquiera llegaron a alcanzar el techo. La gente se reía de sus recientes miedos, no con malicia, sino en silencio. Les resultaba más fácil vivir sin hogueras innecesarias. Esta historia parecía sencilla. No había milagros en ella. Había elecciones. Cada giro estaba preparado de antemano. Un trozo de tela con una vid y un símbolo con un trébol llevaron al parentesco. Una bolsa abandonada y una cinta descuidada llevaron a la revelación. Una herradura especial con 3 puntos ayudó a encontrar el camino. El talento oculto de Tomás rompió la escala social. La repentina intervención de Eleanor cambió el curso del conflicto con una sola decisión. La confesión de Harold convirtió al despreciado en héroe. Una bolsa corriente en la puerta convirtió la vida del pueblo en un thriller de un solo acto. Pero volvió a la normalidad porque se encontraron ojos, oídos y manos que no querían quemar en lugar de comprender. En la colina seguía estando el viejo círculo de la hoguera. Ágata salía a veces allí al atardecer. Miraba las piedras oscuras y pensaba que el fuego era bueno para el pan y el calor. Mirra estaba a su lado y sostenía una insignia de cobre en el bolsillo. Eleanor estaba sentada en un banco junto a la carretera y revisaba los registros de la escuela. Thomas regresaba del castillo con un montón de pergaminos nuevos. Caminaba en silencio, porque sabía que los pasos ruidosos dejan poco espacio para los pensamientos. Todos vivían sin juramentos grandilocuentes. Simplemente hacían su trabajo para que el conocimiento fuera más fuerte que el miedo y la verdad más comprensible que el humo. Y eso fue suficiente para que el pueblo, bajo la colina, se convirtiera en un lugar
donde se secaban hierbas en las hogueras y no destinos.